eh, para que empecemos esta conversación tan rica y deliciosa. Dale, Alexander, bien puedas para yo luego hablar de esto de las normales y bueno, de otro asunto que de pronto allá usted en las universidades de pronto, pues desde la experiencia es otro asunto. Yo voy a hablar más desde lo mío, que es las escuelas normales, la escuela primaria y secundaria. Pero entonces dale, te cedo el espacio, Alexander, para que nos motives y nos calentes en este espacio. Este, bueno, espero no calentarlos tanto como que se molesten conmigo, pero ya de entrada voy a casar una discusión con Tomás o con Tomás. Ah, lo primero es que yo invito a todas las personas que nos están acompañando, pues finalmente estamos aquí, es entre pares, somos maestros, docentes, profesores, estamos entre pares. Lo primero es a que nosotros nos movamos como eh, de ese cliché por el que permanentemente se está dividiendo teoría y práctica, porque todos sabemos desde Herbart que una teoría que no está preocupada por los asuntos cotidianos produce indiferencia. Pero una práctica que no está preocupada por la teoría es ciega y torpe. Entonces nosotros no podemos ni caer en la indiferencia y mucho menos podemos caer en la torpeza. Nosotros no podemos dividir teoría y práctica. Entonces, desde ahí estoy haciendo como la invitación a que nos metamos en el espacio de la conversación del día de hoy. Ah, lo primero es que yo lo primero que quiero recordar, que por supuesto no es nada nuevo para ustedes y seguramente ustedes lo saben mejor que yo, pero la escuela normal tiene una historia y digamos que por fortuna es una historia que no se ha terminado de escribir y es una historia que no se ha terminado de contar. Y en esa medida, cada que vamos a hablar de las escuelas normales, necesitamos situar algunos acontecimientos históricos o algunas posturas interpretativas que nos permitan también entender mejor el pasado. Yo quiero remitirme particularmente a 1872, cuando se produce la primera misión pedagógica alemana. Esta misión pedagógica fue encargada por el presidente de turno, Estorgio Salgar, y explícitamente el presidente Salgar decía que en lo referente a las escuelas normales, el objeto por el cual encargaba esa misión pedagógica a Alemania era formar maestros idóneos que regenten o que regentaran, pues para hablar en pasado, las escuelas elementales y las escuelas superiores. Estamos hablando de 1872. O sea, el propósito, insisto, propósito, uno de los propósitos principales de la misión pedagógica que el presidente de turno Eustorgio Salgar le asigna a la misión pedagógica es esa. Hay que formar maestros idóneos capaces de regentar las escuelas elementales y superiores. Ah, y de entrada, pues yo creo que la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué son tan importantes las escuelas? ¿Qué tienen de importante las escuelas para el proyecto político y el proyecto de nación que en 1872 estaba en la cabeza del presidente Salgar y por el cual encarga una misión pedagógica? Ingrid Müller dice que las respuestas que hemos construido, digamos, a propósito de por qué se encarga una misión pedagógica a Alemania. O sea, en 1872 Alemania no era particularmente un país importante. O sea, ¿por qué no encargarle una misión pedagógica a Francia? ¿Por qué no encargarle la misión pedagógica a Inglaterra? ¿Por qué no encargarle incluso una misión pedagógica a Estados Unidos? O sea, pero no.
se le encarga una misión pedagógica a Alemania. Y eso ya debería ser para nosotros materia de interés y materia de búsqueda. Y las respuestas que suelen dar es que porque estaban en boga las ideas de Pestalozzi, de Froebel, de Herbart, como si la teoría tuviera realmente tanta capacidad de transformar el mundo político y el mundo social. Ya quisiéramos, pero esa explicación es interesante, es bonita para alguien que le gusta leer los clásicos como a mí, eso es casi como que me regalen flores, pero el problema es que no me lo creo, ¿cierto? Pero bueno, sí, una respuesta es porque estaban en boga las ideas pedagógicas de Pestalozzi, de Herbart y de Froebel. Otros, un poco más prácticos, dicen, bueno, no, es que comenzaba a las exportaciones de tabaco, de oro, de café, de Colombia a Alemania, estaban en alza. Entonces eso era una forma de afianzar las relaciones, no solamente económicas, sino también las relaciones culturales entre Alemania y Colombia. Y eso va a tener algo de cierto, pero no por el café, no por el oro, no por el tabaco. Otros dicen que por la victoria de Alemania sobre Francia en 1870 y el encubramiento, pues el poderío recién adquirido de Prusia, y que entonces Alemania se revelaba algo así como un país con mayor capacidad de liderazgo mundial que la que había pasado a ser una especie de segundona Francia, lo cual no es cierto. O sea, ni Francia nunca ha sido segundona en términos políticos, y si hablamos del siglo XIX, todo el siglo XIX, Alemania tampoco fue tan importante. De hecho, todos hablamos mucho de Alemania, conocemos mucho de Alemania, pero hay que recordar que perdió dos guerras mundiales. Am, y Ingrid Müller nos propone una respuesta, a mi juicio, muy convincente. Y es que el presidente Eustorgio Salgar había visto en Alemania una especie de paradigma o de modelo de la lucha cultural. Eh, Todo lo anterior importa, todo lo anterior cuenta, pero hay algo relevante allí, y es que Alemania se revelaba como una nación, un pueblo que probablemente no era capaz de realizar las reformas políticas que sí era capaz de realizar Francia, pero era capaz de implementar cierto tipo de cambios de orden cultural. Y eso Ingrid Müller lo ve claramente ejecutado en la relación, por ejemplo, en la disputa más bien entre Bismarck y el Papa Pío IX. Y si lo traemos a Colombia, la contraposición se dio entre el general Mosquera y también el Papa Pío IX. ¿Qué es lo que yo estoy trayendo a colación con todo esto que les vengo contando? Lo que estoy diciendo es que de nuevo nos estamos planteando la importancia de las escuelas normales. eh, Estamos volviendo a recordar que las escuelas normales son formadoras de maestros, que hay que dar el paso a la profesionalización de los maestros que se forman en las escuelas normales, pero que no hemos caído en cuenta y no hemos reflexionado suficiente por qué esto aparece en el horizonte ahora. O sea, ¿por qué no hace 40 años con el movimiento pedagógico? ¿Por qué no 20 años después, cuando el movimiento pedagógico ya estaba asentado? ¿Por qué ahora volvemos a recordar, y perdón por la ironía, que las escuelas normales son formadoras de maestros, y que además de que son formadoras de maestros hay que dar el paso hacia la profesionalización? Lo que estoy planteando es que así como Ingrid Müller es capaz de revelar la hipótesis cultural que estaba a la base de por qué eh, Eustorgio Salgar
dice, necesitamos una misión pedagógica alemana para que nos ayude a organizar las escuelas normales. Lo que tenemos en este momento es ser capaz de entender cuál es la razón cultural o incluso la razón política que hay de fondo para dar este paso ahora, cuando pudo haber sido un paso que fácilmente habríamos podido dar 20 años atrás, pero lo estamos dando ahora, lo vamos a dar ahora. La pregunta es, ¿por qué? Y por eso arrancaba por ahí. Nosotros no podemos, nosotros lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, por supuesto, pero no podemos disociar eso de la teoría que nos permita entender por qué estamos haciendo esto o por qué nos dicen que tenemos que hacer esto. Lo de la refutación que le iba a hacer a Tomás la voy a reservar por ahora. Yo pongo ese elemento, Edwin, en consideración en este momento. No, Alexander, muchas gracias por, no, la verdad que una propuesta muy interesante. A Tomás, a todos los compañeros. Tomás, la verdad que he venido acá tomando apunte de este conversatorio tan interesante, donde usted nos plantea prácticamente las transformaciones educativas de Colombia, tanto a lo teórico y conceptual. Yo desde allí, mm, pues bueno, me distancio un poco de Alexander en cuanto a que Alemania no era muy conocida. Yo creo que sí ha sido muy conocida y es desde allí incluso mi punto prácticamente. Eh, También, desde luego, diciendo que Alemania nos ha dado pues un avance enorme en pedagogía. Yo creo que es muy interesante, Tomás, el punto que usted dice, si es posible las transformaciones teóricas y conceptuales de la educación y cómo se han dado y para dónde va esto, incluso en el e-card, donde se me invita, dice, hacia una nueva, como un nuevo movimiento pedagógico. Yo creo profundamente, Tomás, Alexander y todos los que nos acompañan, de que Colombia le urge primero una transformación de fondo, no solamente de los procesos educativos, y que en eso está implícito desde luego lo teórico y lo conceptual, o si no, no estaríamos hablando de transformaciones, sino que le urge un nuevo movimiento pedagógico. Yo estoy de acuerdo con eso y Tomás, creo, y la Universidad de San Buenaventura acertó en eso. Y creo que ese movimiento, si de existir, de darse un nuevo movimiento pedagógico en Colombia, debe de darse desde allí, debe darse desde una nueva teorización y desde una nueva conceptualización de la educación. Yo creo profundamente en una reteorización, si se puede nombrar así, de una reconceptualización de la educación, porque mi pensar, mi afirmación, bueno, no me atrevo a decir que una tesis en estos momentos, pero mi afirmación es que Colombia ha estado siendo dominada por los últimos 200 años, los últimos 2 siglos, por un mismo modelo teórico y un mismo modelo conceptual, un marco teórico el mismo, un mismo marco conceptual. Y creo que de haber un movimiento pedagógico, pues tiene que tocar, desde luego, lo teórico y lo conceptual. Mm, Como para argumentar esto, de que venimos siendo dominados pues, por un mismo modelo teórico y conceptual, al igual pues que Alexander, hay que dar creo que un recorrido histórico de lo que ha sido esto. Yo, pues desde mi lugar, desde las escuelas normales, desde la escuela primaria, desde la escuela secundaria, pues voy a dar un recorrido también así muy, muy rapidito, centrándome, al igual que Alexander, pues en algunos teóricos y en algunas fechas especiales, y es cómo inicia esto de la Escuela Normal Superior en Colombia. Y bueno, para iniciar tenemos que remontarnos pues a finales del siglo XVIII, 1794 para ser más exactos, donde en Francia, en plena revolución, pues ellos se les ocurre pensar desde luego, pues, ¿cómo vamos a educar al pueblo? En Francia, bueno, y en el mundo todavía no se había educado el Estado, las personas que estaban allí. ¿Cómo vamos a educar a todos? No solamente a la élite, sino a todas las personas. Y eso en la Revolución Francesa pues toma un peso preponderante.
Entonces, pues se les ocurre, desde luego, pensar en un modelo de instruir a todas las personas, pero en ese pensar eso, pues claro, está la pregunta, ¿cómo vamos a instruir a tanta gente si no tenemos ni siquiera maestros? Hay que pensar en un sistema que tenga maestros para educar a todo el mundo. Es allí donde en 1794, si no estoy mal, pues a Francia, en plena revolución, se le ocurre crear la institución, la École Normale Supérieure, que traducido al español son escuelas normales superiores, que su objetivo es pues formar maestros de calidad, mm, pero en muy corto tiempo y además muy económico, porque se necesitan pues instruir a toda Francia, ¿cierto? Entonces nace la escuela normal superior bajo ese precepto de hay que educar a todas las personas, pero tenemos antes que eso que formar muchos maestros y de manera pues muy... Ahí a finales del siglo XVIII pues entonces está como que todo ese proceso de transformación de la École Dogmatique Supérieure pero no es hasta inicios del 1900 cuando toma auge, y es donde quiero como tomar yo posición, incluso lo que decía Alexander de Pestalozzi y todo esto, es en 1900, a inicio de 1900, más exactamente en 1905, empieza en auge las escuelas normales superiores en Francia, y es precisamente con Pestalozzi, con unas ideas nuevas, donde Pestalozzi pues piensa que la educación no es solamente educar o instruir a todo el mundo hacia las carreras y vamos con todo el mundo a educarlo, sino que esto es un cuento que también tiene mente, que tiene corazón, que tiene cuerpo, que tiene espíritu, y esas ideas pues toman pues mucho valor. Y Pestalozzi pues instaura un instituto muy conocido, el Ibernon, lo instituye en dos países clave, en Suiza y en Alemania, y allí pues hay dos personas, dos intelectuales de la época que ya los mencionó incluso Alexander. Uno es Friedrich Frobel en Suiza y por otro lado Friedrich Herbert. Frobel lo conocemos pues por lo que hoy en día, incluso en Colombia y en Latinoamérica, conocemos como los jardines infantiles. Él es pues teoriza mucho sobre esto y desde allí pues le interesa mucho este campo. Herbert pues hoy en día la pedagogía lo conocemos como pedagogía, como ciencia, como todo esto que se viene dando. Eh, y empieza a expandirse. Entonces, de Francia pasa a Suiza, como vemos, pasa a Alemania, y luego con Victor Cousin, que fue incluso uno de los directores de la École Normale Supérieure, pues empieza a conocerse y a darse en Alemania y a difundir todo esto. Hay una obra maravillosa que nos cuenta de todo esto que les estoy contando yo y que les contó el doctor Alexander, que es la instrucción pública en Alemania de Victor Cousin, que nos narra todo esto, nos narra todo esto, las ideas de Pestalozzi y todo lo que viene ocurriendo y teorizando todo esto como para enmarcar estas teorías. Entonces, iniciamos allí en Francia, Pestalozzi, Froebel, Herbert, Cousin, pero luego, incluso Alexander nos lo cuenta, pues muchos añitos, no, poquitos años después, en 1805 empieza Pestalozzi, como les digo, con su Ibernon en Suiza y Alemania, y 14 años después, es decir, en 1819, Prusia se le ocurre algo muy interesante, que es mm, formar maestros en unos seminarios de maestros que tengan tres cosas fundamentales. Uno, la instrucción formal, otra, la instrucción en materiales y desde luego que se hagan unas prácticas en unas escuelas anexas. Eso, lo que propone Prusia, es prácticamente lo que tenemos hoy en día en las escuelas normales de Colombia y lo que ha ocurrido en las escuelas normales de todo el planeta. Hoy en Colombia las escuelas normales ofrecen 5 semestres de ciclo complementario donde hay una instrucción formal, unos seminarios, unos cursos, como se llamen, hay una instrucción en materiales. Bueno, ahora se le han puesto un montón de asuntos más de investigación y otros asuntos más, pero además también las prácticas en unas escuelas anexas, es decir, nuestro modelo viene de un modelo prusiano. Eh, Esto, como les digo, pues Víctor Cousin empieza
mejor dicho, a instaurarlo en toda Europa y con sus obras, con su nuevo pensamiento, por ser director también de las escuelas normales de allá, pues empieza a expandirse por toda Europa y esto llega a, pues a nuevos países, llega a Gran Bretaña, nada más y nada menos. Y en Gran Bretaña, pues tenemos a dos personas que vienen también pensando el asunto de cómo hacer educación pública muy económica. Entre ellos tenemos entonces pues eh, a Lancaster, a Joseph Lancaster y a Andrew Brew. Y como sabemos, pues Gran Bretaña pues, es un imperio que tiene unas colonias en Asia y en todas partes. Entonces, con Andrew Brew esto va a Asia. Entonces, las escuelas normales se unen con el pensamiento que tiene Lancaster y que tiene también pues Andrew Brew, que es una idea maravillosa para la economía de la educación y es crear a través de la educación pues monitores o personas que puedan ayudar en todas personas adultas que puedan dirigir esto y se une el modelo prusiano y el modelo de Pestalozzi de la Escuela Normal Superior y esto pues ayuda a que se expanda mucho más fácil lo que son los modelos educativos, en este caso la Escuela Normal Superior. Entonces con Andrew Brew va a India, que es una incluso pues de los países gobernados por Gran Bretaña, entre pues muchos otros, ustedes más que yo lo conocen. Luego pasa entonces de India pues a Asia, a Japón en el periodo Meiji, luego pues a China. En China tiene ciertos recelos por el confucianismo, entonces por Confucio, entonces no es muy atractivo el asunto de este modelo de las escuelas normales. Pasa también pues a Indonesia, todo eso, y se empieza pues entonces a tomar como poder este modelo. Llega desde luego a Estados Unidos. En Estados Unidos se instaura por primera vez en Vermont, luego pasa a Canadá y luego, por último, pues llega nada más y nada menos que a Latinoamérica. Y en Latinoamérica pues llega una época posindependentista, donde los próceres de la independencia nacional pues no quieren saber nada de España y pues también quieren, después de esa guerra española y de estar ahí en 1820 para adelante, pues hombre, esto de la liberación que nosotros nos estamos pensando, pues queremos educar al pueblo y queremos que todos se eduquen y que todos tengan las mismas posibilidades y las oportunidades. Y desde luego, pues ven un modelo que como ya hemos dicho es un modelo pues netamente eurocentrista, donde Alemania toma un rol fundamental con Herbart, con Víctor Kuzá, con todos estos pensadores, y pues empiezan entonces a crear también escuelas normales superiores acá en Colombia y en toda Latinoamérica, pues México, Guatemala, Chile, Argentina, Venezuela, todos empiezan a crear pues escuelas normales superiores. Aquí hay que decir algo bien importante y es lo que nos menciona el maestro Alexander, y es que hay una misión pedagógica alemana, pero es que también hay que entender que es que no es solamente una misión pedagógica alemana, sino que en Colombia hay tres misiones pedagógicas alemanas, es decir, que la influencia alemana en la educación colombiana es preponderante. En esa primera misión alemana, desde luego con Eustorgio Salgar en 1872, lo que vienen a hacer es lo que nos dijo pues, el maestro Alexander, y es a instaurar las escuelas normales superiores. Pero miremos que después de 1872 pues viene el siglo XIX. Después de eso que viene después de la primera misión alemana, se nos vienen otros conceptos como son la escuela nueva. A inicios del siglo XIX se nos viene la escuela nueva, con nada más y nada menos que con Montessori, pues, italiana. Se nos viene con De Crowley, es belga. Se nos viene con Kerchenstein, George Kensler, también alemán. En la escuela nueva es netamente, por así decirlo, alemana. Entonces se nos viene ese discurso. Pero no solamente se nos viene la primera misión alemana, y como lo dijo Alexander, incluso acá para contextualizar a todas las personas que nos están viendo, estas misiones pues son cooperaciones internacionales. Desde luego Colombia no quería saber nada de España, todo lo que fuera España pues no le olía bien por lo que viene de una colonia. Toma partido de eso, entonces pues ve
que lógicamente en Alemania pues se vienen dando todos estos movimientos de los cuales acabo de narrar y estos teóricos. Pero lo interesante es que no solamente queda en esa primera misión, sino que la segunda misión alemana, que es de 1924 a 1935, con el presidente Pedronello Spina, es bien interesante y ahí también tenemos mucho de Colombia y todo eso. Es donde quiero argumentar eso. En esta época de Pedronello Spina, en esta segunda misión alemana, porque son tres, como les menciono, pues se vienen casi 12 alemanes, creo que más, o sea, 12 aparecen en los nombres en la misión, en esta segunda misión alemana. Cada uno de ellos pues empieza a dirigir una escuela normal superior en un departamento distinto. Y el objetivo de esta segunda misión alemana, porque bueno, Alexander nos lo narra muy bien lo de la primera, pero quiero narrar lo de las otras dos misiones alemanas que ocurren en Colombia. En esta segunda misión alemana, lo que ocurre, el objetivo es instruir, primero, hacer una transformación en las escuelas secundarias, segundo, proponer como la higiene, porque pues veían que no éramos como los más higiénicos según ellos, pero a pesar de eso nosotros nos bañábamos todos los días, en Europa no, y veían que los indígenas se bañaban todos los días, entonces, pero proponían también eso porque íbamos mal a la escuela. Pero además de eso también era que la formación de maestro fuera más profesional, como nos lo dijo el maestro Alexander, que fuera algo más profesional, más incluso dado a la ciencia, y vienen nuevos conceptos y nuevas teorías. En esta segunda misión alemana, que se llamó Segunda Misión Pedagógica Alemana, pues aparecen varias personas claves para Colombia y que tienen una influencia grande en la pedagogía y en lo que hoy es por hoy la educación colombiana. En esa propuesta de transformación de la educación es donde se propone, por ejemplo, que hayan en secundaria 4 años de formación, pero 2 años como de formación técnica o laboral, que es lo que conocemos hoy en día, de sexto a noveno grado, como los 4 años, y 2 años de educación técnica o de la media técnica, que es como más tipo profesional. Es a partir de allí, de esa segunda misión alemana, que se da esto. Esto como para argumentar lo que primeramente dije, que somos dos siglos dominados por unas mismas teorías y unos mismos conceptos y tenemos que trascender a eso. Pero además de eso, en esta misión llega alguien que hoy en día recordamos que es Francisca Radke, un personaje fundamental, pues fundadora del Instituto de la Pedagogía Nacional, lo que hoy conocemos como la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, Francisca pues llega y cambia muchos asuntos en Colombia, no solamente introduce pues los modelos de profesionalización docente en Colombia, sino que también además pues le apuesta a ese a lo que hoy llamamos un feminismo, a esa lucha por las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, algo muy bonito, la verdad que sí. Entonces vemos cómo esa segunda misión pedagógica alemana pues tiene una influencia grande en Colombia y eso nos empieza a marcar. Esta segunda misión, como les digo, va de 1924 a 1935, entonces empezamos a ver muchos teóricos todos eurocentristas, que ahí es donde tomo yo mi posición y es donde digo que debemos de cambiar y reteorizar y reconceptualizar porque venimos en el mismo modelo teórico y conceptual de la pedagogía y la educación que ha sido eurocentrista y alemán y he pues, mencionado algunos teóricos claves, entonces Pestalozzi, Froebel, Herbart, Víctor Cusa, tenemos entonces a Francisca Radke, que en la segunda misión alemana también viene Christian Rieger, bueno, vienen todos estos alemanes, pero además tenemos una tercera misión alemana que es a finales del siglo XX con 43 miembros, o sea, vienen 43 alemanes pues cada uno toma liderazgo en las escuelas normales. Esto se da desde 1967 al 73 bajo la presidencia de Guillermo León Valencia. Y lo que vienen es a instaurar, porque ellos se dan cuenta que acá en Colombia pues no es lo mismo la ruralidad que se ve en Europa, que no es lo mismo lo que se piensa acá en Colombia y todas esas dificultades. Entonces empiezan como a hacer esa tecnificación
de la enseñanza primaria, pero desde una propuesta más desde lo rural. Empiezan a hacer unos cambios curriculares. Entonces esa es la tercera, entonces son tres, realmente son tres misiones alemanas que vienen a Colombia con esto como para argumentar de que desde el siglo, a finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, pues la influencia de los conceptos y de la teoría que tenemos en la educación ha sido influida no solamente por toda Europa, sino además por unos países claves, entre ellos Alemania. Pues los tres misiones pedagógicas son alemanas acá en Colombia. Entonces tenemos de esto. Pero sucede, quiero comentar algo, y es que después de esa tercera misión alemana, se da algo bien interesante no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y es que los países europeos y también anglosajones, entre ellos pues Gran Bretaña y Estados Unidos, las universidades empiezan a ofrecer un montón de becas a investigadores y a estudiosos latinoamericanos. Lamentablemente, dentro de las convocatorias uno las puede ver, hoy en día las puede revisar. Estas convocatorias pues ninguno da pues para el nivel que nosotros estamos, es decir, para los niveles eh, de escuelas normales, de profesores de escuelas normales, de directivos de escuelas normales, de profesores de escuela secundaria, de profesores de escuela primaria y mucho menos pues, para profesores de escuelas rurales. Quienes pueden acceder a estas becas internacionales pues son investigadores, personas que tienen, además porque nuestras leyes, nuestras normas, nuestros decretos, pues no valoran hasta inicios del siglo, de nuestro siglo, del siglo XXI, pues no valoraban el tener una maestría y un doctorado. Los del decreto anterior que llamamos 2277, pues era suficiente los profesores que tenían ese decreto, pues solamente con ser especialistas, pues ganaban el máximo salario, entonces no veían la necesidad de hacer una maestría ni tampoco de hacer un doctorado. ¿Por qué quiero contar esto? Porque lo que quiero decir es que todas las ideas que nos venían a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a las escuelas normales, eran pues teorías y conceptos que nos llegaban de Europa, y no nos podíamos salir de ahí porque no podíamos, pues, no le veíamos mayor relevancia al asunto. Y a lo que voy es que cuando se abre entonces, después de esta tercera misión pedagógica alemana, los espacios para que estudien allá, investigadores colombianos, pues lógicamente se van muchos intelectuales, grandes personas. Es más, muchas de esas personas intelectuales son hoy en día las que manejan las universidades, tanto públicas como privadas de Colombia, o que están no solamente como decanos, sino también en espacios de grupos de investigación, son los que lideran estos grupos de investigación y tuvieron la oportunidad de ir a estos países europeos y también pues americanos y británicos. Yo desde allí veo pues como unas limitantes de estos, porque maravilloso pues que vayan estos intelectuales allá, pero veo unas limitantes muy grandes que han agravado el proceso educativo y la teorización y la conceptualización en Colombia, que es como el tema que nos propone Tomás. Y es que estos intelectuales cuando van allá, pues desde luego tienen la dificultad, y es que hacen investigación, pero no pueden tener el terreno, no pueden tener el contexto ahí cerquita para investigarlo. Pues no pueden ir allá a ver qué es lo que pasa, porque están, pues imagínate, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, estas personas lo que hacen es una investigación netamente documental. O lo que les pase en las personas de Colombia, en los documentos, las empresas que hagan otros, porque es muy difícil pues venir a hacer la investigación acá in situ. Esto es una limitante tremenda para estos intelectuales, y también creo que yo, unas prácticas, eso no es investigado, esto es una opinión muy propia, y ojalá pues los nuevos investigadores que van a hacer maestría y doctorado pues indaguen esto será un tema pues de indagación para que puedan llegar a conclusiones pues más serias de esta opinión de los que se van para allá. Y es que cuando llegan acá a Colombia, pues claro, tienen unas investigaciones teóricas muy contundentes, conceptuales muy serias, pero no están dadas desde la realidad que ellos vieron. Y las interpretaciones dentro de sus investigaciones, pues son interpretaciones que se hacen desde unos teóricos, pues desde luego europeos y desde luego
pues donde en los países que estuvieron, y muy pocos pues van a interpretar desde los teóricos pues nuestros. Entonces, en otras palabras, pues hacen teoría de Colombia desde unas posturas igualmente pues, eurocentristas y todo esto, que no está mal porque nos han ayudado mucho, eso es lo que nos ha ayudado a avanzar desde luego, pero no muy centradas a la realidad nuestra, que es una realidad muy cambiante. Pero yo creo que hay un agravante de eso, y es que de pronto a veces cuando han llegado estas personas líderes en la investigación, pues creen que la única forma de investigar es esa, es investigar solamente lo documental, desde lo conceptual, desde lo teórico, desde lo filosófico, y entonces se le olvida el contexto y que en Colombia tenemos unas problemáticas muy serias. Incluso a veces estos investigadores, pues no quieren estar con lo rural, con todo esto. Entonces, casi que es un tipo de investigación donde accede solamente a élite, cierto tipo de personas, y no los profesores del común. Y que, como vemos, los profesores de la escuela normal, de la escuela secundaria y de la escuela primaria, pues no tienen acceso. Eso para hablar a finales del siglo XIX, todo lo que ha pasado. Quiero cerrar acá, y es con lo que viene pasando con el siglo XX, a finales del siglo XX, y lo que viene pasando con el siglo XXI, y es que inicia el año 2000 y inicia como un nuevo decreto en Colombia para los profesores que estamos en las normales, en la escuela secundaria, en la escuela primaria y en las escuelas rurales, y es que se nos empieza a validar pues, las maestrías y los doctorados. Eso tiene grandes problemas, pero también grandes aciertos. Grandes problemas porque, como hemos visto, yo he sido uno de los que he visto y he sido un crítico incluso fehaciente de eso, y es que se empiezan a crear pues programas de maestría y doctorado desde cualquier garaje, y cualquiera se empieza a montar en ese cuento de maestría y doctorado sin hacer unos análisis serios y rigurosos mínimamente pues como para tomar una posición sobre el asunto. Eso ha sido terrífico. Pero por otro lado, ha sido muy beneficioso en el sentido que ha democratizado la educación y ha permitido que muchos investigadores, incluso pues como yo, ahí me uno yo, que pues tengamos acceso a investigaciones o que hayamos estudiado en países que toman cierta distancia de lo eurocentrista. Entonces, que hemos ido, por ejemplo, a Singapur a estudiar, como en el caso mío, a conocer su sistema educativo, que hemos ido a diferentes países donde lo eurocentrista, si bien está bien, pues también hay que tomarle y no tomarlo como la verdad absoluta, sino como eso, donde hemos ido a comunidades indígenas, hemos habitado con indígenas, creemos en lo que ha pasado, en lo que los sabedores y todo esto, que desde otras concepciones es casi esto imposible verlo. Entonces, eso también me parece muy interesante. Y vienen entonces estas nuevas formas también de ver la teoría y de ver también los conceptos. Entonces, desde allí, Alexander y Tomás, me parece casi que como para ir cerrando y no tomarme, pues tomo esto y creo que lo he hecho de la manera más rápida posible, es que, bueno, acá diciendo Colombia ha estado dominada, con esto quería argumentar, por la teoría y unos conceptos netamente eurocentristas, y me parece importante y muy interesante lo que narra Thomas sobre las transformaciones teóricas y conceptuales, porque a partir de lo que se viene dando en Colombia y en Latinoamérica a partir del siglo XXI, con esta democratización de la educación, con que se valora a los docentes las maestrías y los doctorados, pero además con el pensamiento de que somos diversos. Es que Colombia tiene 70 lenguas habladas. Y eso antes no se reconocía. Tenemos más de 150 pueblos indígenas, es decir, tenemos una riqueza diversa que no la tiene ningún país de Europa, y que eso pues diversa mucho. Entonces, eso hace que las teorías y los conceptos pues vayan a tener una transformación de fondo. Porque es que si no hablamos entonces desde lo nuestro, sino que seguimos en los conceptos y a lo que vamos, muchas personas y muchos investigadores nos hemos preguntado, bueno, si ha sido tan buena
la pedagogía o estos modelos eurocentristas de la escuela normal, de lo que nos han propuesto para la escuela secundaria y primaria, porque no les ha bastado con 200 años. Esto tiene que cambiar. Y desde allí estoy muy de acuerdo incluso con Alexander y con Tomás. Tenemos que ir nosotros, los educadores del presente y del futuro, hacia un nuevo movimiento pedagógico que desde luego tiene que reteorizar la educación, tiene que reconceptualizar la educación a unos conceptos que realmente nos lleguen desde acá, desde lo que somos, desde la Latinoamérica que somos, porque es que estos conceptos se están quedando en otro lado y no estamos viendo los resultados. Colombia hoy en día no está pues en el ranking mundial de educación, a pesar de que venimos haciendo, hay muchas hipótesis sobre esto, quizá no hemos hecho pues bueno la labor bien como nos lo ha dictado Europa o estos modelos lo que hemos seguido, tanto las políticas educativas de los últimos 200 años o qué sé yo, pero todo esto. Entonces, bueno, ahí quiero cerrar y es como centrar también posición que sí necesitamos lo que nos ha propuesto Tomás hoy en día y es vamos hacia un nuevo movimiento pedagógico y desde luego a lo que nos propone Alexander y lo que nos propone Tomás, tenemos que ir como Colombia a una nueva reteorización y a una nueva reconceptualización de la educación. No sé si, profe, ¿les vas a complementar o si continúo ahí con la moción? No, yo solo quiero añadir algo. Yo no dije que Alemania no fuera relevante. Lo que dije es que Alemania políticamente no era un país de referencia. Países de referencia durante el siglo XIX en términos políticos eran particularmente Francia, Inglaterra y un poco Estados Unidos estaba despegando. De hecho, los mismos alemanes lo sabían porque ellos decían, Francia es la nación civilizada, y lo decían un poco de manera despectiva para decir, bueno, allá, allá es el país de los derechos, de las políticas, pero Alemania es el país de la cultura. Nosotros somos, decían los alemanes, un país de filósofos y de poetas. Y por supuesto, la influencia en materia pedagógica eh, de Alemania ha sido determinante. Incluso cosas como las misiones pedagógicas dejan muchas preguntas todavía. Era lo que yo estaba señalando. ¿Por qué si Alemania no era un país tan relevante políticamente, Colombia le encarga una misión pedagógica? Incluso preguntarnos por qué después de la Segunda Guerra Mundial Colombia vuelve y le encarga una tercera misión pedagógica a Alemania. Pero el punto donde yo quería ir, que es donde yo quiero reiterar, ¿cierto? Edwin pone su, su interés, yo pongo mi interés, es si en la primera misión pedagógica lo que había de fondo es una especie de búsqueda de un paradigma cultural que debía darse desde las políticas de gobierno, y eso es lo que el presidente Salgar encuentra en Alemania. ¿Cuál es, digamos, la búsqueda cultural o política que está en este momento de fondo y por la cual se llega a reglamentar de la manera que se reglamentó la posibilidad de la formación de maestros, la profesionalización de la formación de maestros en las escuelas normales? O sea, yo lo que estoy planteando lo vamos a hacer, lo haremos regular, mal, lo haremos bien, lo haremos, pero la cuestión aquí interesante también a nosotros indagar es por qué en este momento esa tarea se está encargando a las escuelas normales. ¿Cuál es, digamos, de fondo, en términos culturales o en términos políticos, la naturaleza de ese encargo? Y bueno, ahí sí dejo, Tomás, para que puedas pasar a tus siguientes inquietudes. Listo, no. Yo creo que hay un sustento, digámoslo, histórico, teórico y un recorrido, digámoslo, de diferentes postulados, de diferentes autores que nos dan cuenta de esa importancia o esa comprensión de la formación de maestros. No obstante, a mí me queda una duda y muy en consonancia, y aquí la tengo anotada con lo que
nombra el profe Alex y en consonancia también con lo que nos nombra el rector Edwin, y es el asunto alemán, porque entonces Alemania, eh, si bien ya el profe Alex lo reiteró, da los sustentos, digamos los teóricos, para comprender la labor del maestro. Y cómo eso que se ha interiorizado culturalmente desde la primera vez misión alemana, segunda misión alemana, tercera misión alemana, los diferentes, digamos, normativas por las cuales se ha reglamentado la escuela normal, que ha sido pionera en la formación de maestros, suscita entonces de este modo eh, que haya una profesionalización de ese asunto de las escuelas normales, o sea, que emerja dentro de ello, entendiendo que ya, y como lo nombra el rector Edwin, en Francia, pues se decía la Escuela Normal de París, que era una formación de maestros, digamos, lo inicial, pero desde esos sustentos y desde esa comprensión de qué es la labor del maestro y la importancia, que eso lo sitúan desde las misiones alemanas, que yo creería que por ahí hay un asunto también a indagar. eh, ¿Qué creen ustedes que emerge allí en estos momentos en nuestro país que le está dando de algún otro modo a las normales y a la universidad una transformación? Les está, digamos, poniendo en tela de juicio. Es que debemos de movilizarnos, no podemos ser lo que venimos siendo por mucho tiempo. ¿Qué creen ustedes con respecto a ello? Bueno, tomando nuevamente la palabra, primero, aquí hay lo que en principio aparece pues como una oportunidad para las escuelas normales, creo que termina siendo un reto común, ¿cierto? Para las escuelas normales como para las universidades, porque básicamente eh, a las escuelas normales y a las universidades, a las facultades de educación en particular o de ciencias de la educación, particularmente nos están básicamente diciendo no pueden seguir haciendo lo mismo. O sea, no es, ustedes no hacen lo mismo y no pueden seguir haciendo lo que han venido haciendo. O lo que han venido haciendo van a tener que aprender a hacerlo de otra manera. Entonces, claro, yo entiendo que la pregunta que hay en las escuelas normales, un poco el tipo de interrogantes que Edwin suele liderar y transmitir a sus colegas, eh, hay que comenzarlo a hacer también en las universidades. ¿Qué va a pasar? Porque con el empuje que las escuelas normales reciben, eso que supone resignificar la escuela normal, es un llamado también de atención a las facultades de educación para que resignifiquen también qué es lo que ustedes vienen haciendo o qué es lo que venimos haciendo. Esa resignificación, como hemos venido explorando el día de hoy, es una resignificación teórica y para poder hablar de lo teórico tenemos que hacer historia, ¿cierto? De las teorías y de los conceptos que hemos acogido y que nos permiten y que nos permiten pensar. A mí, yo creo que uno de los principales retos de la resignificación teórica es que no ha sido así siempre, porque siempre no ha sido así, y la historia nos permite documentarlo bien, pero la pedagogía no siempre se ha entendido como el saber de el maestro sobre la enseñanza. Eso realmente, aunque parezca extraño, eso es de muy reciente aparición. Eso realmente apareció con el movimiento pedagógico y tuvo una importancia capital para el avance de la resignificación del maestro dentro de la sociedad, del estatus del maestro dentro de la sociedad, pero la pedagogía como surge en su origen se denominaba ciencia de la educación y también ciencia de la formación. Y es una ciencia donde no solamente intervienen maestros y maestras, sino que intervienen otro tipo de agentes que tienen eh, funciones de naturaleza educativa, pero no docente. Eh, por ejemplo,
Y por extraño que parezca, en Alemania no existe el trabajo social. Realmente en Alemania lo que nosotros entendemos como trabajo social lo realiza un profesional del área de la educación que se denomina o pedagogo familiar o pedagogo, incluso pedagogo social. O sea, pero no hay algo así como trabajo social. ¿Eso qué supone para nosotros en las universidades? Que si las escuelas normales comenzarán a fortalecer lo que tiene que ver la formación de maestros, la profesionalización de la formación de maestros, las facultades de educación tendremos que seguir explorando las posibilidades de formación de profesionales en el campo educativo que no necesariamente se ocupa de la docencia. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene un pregrado en pedagogía que no forma maestros, forman profesionales que se mueven en distintas áreas de la educación, pero que no necesariamente esa área de la educación está referida a la escuela. No que no necesariamente tiene que ver con la escuela. Nosotros estamos acá en una facultad que tiene una maestría en ciencias de la educación, un doctorado en ciencias de la educación, pues creo yo que habrá que comenzar a pensar un pregrado en ciencias de la educación, formar un profesional experto en determinados problemas de la educación, pero que no necesariamente su radio de acción es la escuela. Podría hacerlo, pero no necesariamente ese tiene que ser el lugar. Y ya esto lo explorará más Edwin, pero me parece que incluso las escuelas normales tendrán que comenzar a abrirse a otro tipo de profesionales en educación que no necesariamente son maestros. Por ejemplo, abrirse hacia los aportes y las contribuciones que podrían hacer los pedagogos, es decir, quienes reciben el título de pedagogos, al desarrollo de las tareas, de las nuevas tareas que tendrá la escuela normal, entre ellas, por ejemplo, la resignificación de qué se entiende por investigación y la resignificación también de qué se entiende por relación con el contexto. Yo dejo ahí porque nos vamos quedando cortos de tiempo. Muchas gracias. Ahí para darle también paso al rector Edwin, entonces, rector, el profe Alex te plantea la pregunta y en este orden de ideas, digamos que la investigación en la normal ha sido como un proceso de esos procesos de formación que se llevan allí, de la formación de maestros, que también las normales han sido pioneras en la relación con el contexto y el trabajo con territorios. Este asunto que está ante la de juicio, que el profe Alex nos desarrolla, ¿qué implicaciones y qué retos va a significar o crees tú que va a significar para la escuela normal? Bueno, Tomás, no, muchas gracias por las preguntas que no son tan fáciles, parecen fáciles, pero no. Vea, son muchos los retos y el doctor Alexander, yo la verdad que coincido profundamente con él que tenemos que resignificarnos como escuelas normales y como universidades. Mi planteamiento inicial que planteé es que venimos siendo dominados por los mismos modelos teóricos y conceptuales durante 2 siglos y que esto nos tiene que motivar a impulsarnos a un nuevo movimiento, como usted lo propuso, y la Universidad de San Buenaventura, un nuevo movimiento pedagógico donde eso tome un papel preponderante y un papel fundamental, y es la reteorización, la reconceptualización. Nosotros tenemos por así decirlo, en cuanto a lo que usted plantea, Tomás, en esta última intervención y me pregunta a mí, unos retos muy grandes, y es que la escuela normal pues tiene muy poco tiempo para formar maestros y maestros investigadores. Entonces, hablar de investigación en la escuela normal, si bien incluso la normatividad de Colombia lo exige, no solamente desde la Constitución, pero es algo muy moderno, estamos hablando desde el 90, hablando de finales del siglo y a inicios, estamos hablando de 30 años atrás. La Constitución del 90 habla de que la educación debe de ser ejercida por un personal idóneo, ético. Luego la Ley 115 nos habla pues de eso, y donde el fundamento, desde luego, de todo esto es
es la investigación. Eh, yo creo profundamente de que esto se mejora a medida de que reflexionemos nuestro quehacer. En las escuelas normales tenemos una dificultad muy grande y es que en muy corto tiempo tenemos que formar maestros, muy buenos maestros, desde luego, como se pensó en Francia, pero ahora mucho más, eh, que incluso transformen la cultura y la sociedad del hoy. Son 5 semestres para esto, entonces es un tiempo casi eh, que muy límite. A eso incluso creo yo, Tomás y todas las personas que nos están viendo, esa es la razón por la cual muchas universidades han absorbido en el mundo entero las normales superiores. Es decir, en Europa no existen normales superiores ya, cuando fue el boom del momento, en otros países tampoco. En Latinoamérica estamos luchando por aún subsistir. Estamos haciendo un grito al mundo de que nosotros podemos desde la formación in situ y desde una, como lo describí ahora, desde la formación de maestros y reflexionar y analizar el contexto y lo que se está realizando, transformar a partir de ahí, pues hacer algo por las comunidades y por lo local. Aún estamos en esa lidia, en ese lío, como lo llaman incluso los españoles, en ese liar, en ese asunto. ¿A qué es lo que voy con esto, Tomás? Hoy en día hay una nueva normatividad donde se le propone a las escuelas normales la posibilidad de ser y de hacer y de formar licenciados en educación. Y ahí estoy muy de acuerdo, no, y creo que ese es el punto fundamental con el doctor Alexander y con la universidad, es que solos no lo podemos hacer. Esto solos no funciona. Las universidades acapararon las escuelas normales en todo el mundo precisamente por eso, porque siempre estaban dirigiendo y le decían a las escuelas normales qué hacer. Pero nos hemos dado cuenta que en estos territorios latinoamericanos no era suficiente lo que decía ni Alemania ni las otras teorías para decir porque el contexto son diferentes y acá los problemas son distintos. Entonces hay una posibilidad muy interesante y eso ahí abre el panorama el doctor hincapié y es, venga, es que tenemos que trabajar juntos y pensarnos este asunto diferente, porque si Colombia tiene unas problemáticas muy distintas. Ahí, desde luego, con el doctor hincapié tenemos que revitalizarnos todos, no solamente la universidad, sino también las normales. Bueno, entonces nosotros tenemos la posibilidad, tenemos unas escuelas anexas, tenemos el laboratorio abierto, tenemos los contextos, estamos analizando cómo lo vemos, porque es que se pensó alguna vez que entonces las universidades desde el escritorio podían decir cómo era la investigación, podían decir que se hacía esto o aquello sin ni siquiera ir al territorio. Los asesores en investigación sin ir al territorio decían que ese no era el problema, que planteese otra problemática cuando el problema era otra cosa. Es también dar esa posibilidad. Yo creo que ahora entonces el asunto, el kit, la problemática es, bueno, no podemos ni la universidad acaparar y decir que son las que tienen todo el dominio total del pensamiento teórico y conceptual de las normales y cómo se debe hacer. No, venga, unámonos y todos creemos una forma, no solamente una forma, sino todos estos problemas vamos a ver cómo los resolvemos porque estamos trabajando para el mismo lado. ¿Cuál es el mismo lado? Pues preparar intelectuales de la educación, preparar pensadores para cambiar el status quo, es pensar en preparar personas que indaguen en cómo transformar y cómo llegar al siguiente nivel o cómo acelerar o cómo por lo menos pensar distinto nuestras realidades, no solamente en la sociedad, sino como seres humanos, como habitamos este mundo y todo esto, pero tenemos que unirnos. Creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que piensa el doctor Hincapié y es, tenemos que unir esfuerzos, tenemos que unirnos y pensarnos porque estamos trabajando para lo mismo.
para lo mismo y que significa que la pedagogía no es solamente la formación de maestros. Si bien Friedrich Herbert, que ya lo narramos por allá en todo este relato histórico, lo analizó desde todas las circunstancias que él veía, es todo esto. Es que los maestros de ahora no solamente tienen que pensarse como unos intelectuales de la educación, sino como, bueno, ¿para dónde va el mundo ahora? ¿Qué tipo de ser humano es el que necesita, o no solamente necesita, sino que el mundo, para que realmente el ser humano esté, pues pueda subsistir y ser feliz, por lo menos? Yo conozco y tengo incluso en mi familia Tomás y no sé si muchas personas que nos están incluso en este momento acompañando, tengo personas en mi familia que no son capaces de responder, por ejemplo, un WhatsApp. Tengo tíos, tengo abuelos que no son capaces. Se están perdiendo de unas maravillas, de unos momentos maravillosos que estamos compartiendo. Eso el mundo contemporáneo nos lo está ofreciendo y no podemos ser ajenos a eso. Nosotros, como pensadores de la sociedad, de la educación, no podemos ser ajenos en que hay otras formas de pensar y ver el mundo y que nos van a facilitar ciertos asuntos. A veces pensamos en estos asuntos de la tecnología o en otros asuntos como que, como que no, nos cerramos de inmediato, pero también es lo que hay, es para dónde va el mundo. ¿Qué sería si mi madre en estos momentos no pudiera contestar un WhatsApp o algo que a pesar de que le lidio mucho con eso, puedo ya contactarme con ella y eso me causa mi felicidad a ella también? Hoy en día hay maestros que se han rehusado a eso y a muchos otros asuntos. Entonces, todo esto, a lo que viene, no solamente la tecnología, las nuevas formas de pensarse el mundo, de ser el mundo, nos llevan a nuevas formas de pensar la investigación. Y es ahí donde, claro, es me uno y es, venga, unámonos, es que hacer pedagogía, hacer y demostrar y construir un mundo mejor no es solamente la facultad de unas facultades de educación, ni es la facultad solamente de una escuela normal. Tiene que ser la facultad del mundo entero, habitar este mundo y saber cómo lo habitamos tiene que ser. Entonces, desde allí, ¿cómo nos vamos a pensar nosotros como escuela normal? ¿Cómo nos vamos a pensar como facultades de educación? ¿Cómo nos vamos a pensar como investigadores de la educación? Porque es que este mundo trae y va a una velocidad enorme. Y que si nos quedamos entonces con el pensamiento de unos conceptos, de unas metodologías hechas hay que llegar allá, sí, hay que retomar esos casos. Claro, ellos tenían una visión incluso mucho más amplia, la que tenemos ahora. Hay que llegar allá, pero tampoco por ese hecho sesgarnos y decir lo otro no toma validez. Los que piensen en Latinoamérica no tiene validez. Los que piensen en lo que se va para allá no tiene validez. No, es que el mundo va para allá. Incluso si nos ponemos a ver cómo nos mide MinCiencias, cómo nos mide todos estos asuntos, nos empiezan a medir en otros asuntos. Cómo le colabora la investigación a la producción social. Cómo, porque es que antes se medía solamente la investigación por una producción escriba y lo leen solamente un grupo élite, pero hoy en día se le está exigiendo a la academia, a los Group LAC, nosotros que estamos inscritos en el CBLAC. Bueno, y usted, ¿eso cómo está transformando la sociedad? Demuéstrame cómo eso realmente sí le está ayudando a la producción social, a todo esto. Entonces, bueno, es casi que estar de acuerdo con todos ustedes, con usted, Tomás, que propone estos temas tan interesantes, con el doctor Hincapié, que ya lo ha dicho, y totalmente de acuerdo con él, tenemos que reflexionar y más que reflexionar, reunirnos, tomar nuestras ideas a pesar de que puedan ser muy distantes o incluso contrarias, pues que venga, es para lo mismo, estamos construyendo mundo y estamos construyendo pedagogía y estamos construyendo educación. Ahí, profe, no sé si vas a complementar o algo. No, listo. No, Tomás, por ahora no. Listo. Bueno, yo creo que como para ir cerrando y también como para ir dar paso pues, a las preguntas que hay en el chat, yo quiero lanzar una pregunta para respuesta rápida y es que he logrado como captar
como unos asuntos de lo de colonial, lo latinoamericano, que hace parte pues como también de esa construcción teórica que se debe llevar a cabo de ese nuevo movimiento pedagógico, pero también tomo lo que nos nombra el profe Alex, que es ese campo profesional y disciplinar de la pedagogía profesional, en tanto no únicamente necesitamos un profesional que se forma en ciencias de la educación, como lo nombrabas, por ejemplo, que no necesariamente tiene que estar en el aula, puede estar en otros espacios, en otros escenarios, puede estar, supongo, en un museo, puede estar en asuntos de educación social, puede estar en un aula hospitalaria. De acuerdo con ello, que son, digamos, algunos postulados, unas posturas, y aquí en consonancia con lo que nombra el rector Edwin, de que es construir en conjunto, yo pongo la pregunta por una respuesta rápida y es, ¿qué esperaría? ¿Qué le espera a la universidad? ¿Qué le espera a la normal en ese trabajo en conjunto que se viene a gestar? Es que yo creo que hay, yo, pues yo no quisiera ser exagerado, pero es que yo creo que lo que sigue es una transformación radical, porque digamos que las escuelas normales investigaban, por supuesto, hay investigación en las escuelas normales, pero eh, pasar a pensar la investigación de otra manera porque se van a comenzar a hacer otro tipo de exigencias, va a suponer para las escuelas normales reentender lo que ha venido entendiendo por investigación y eso no es poca cosa. O sea, Edwin reiteraba de la necesidad de la cooperación, pues es que empiece por allí. A usted no le aprueban ahora, a usted en una universidad no le aprueban un proyecto de investigación si ese proyecto de investigación no es en cooperación con otra institución, con otras instituciones. Ujú. Lo mismo va a pasar para las escuelas normales, ¿cierto? Los proyectos de investigación no podrán ser proyectos de investigación solo de la escuela, de la Escuela Normal de María, porque la Escuela Normal de María tendrá que unirse con la Escuela Normal de Sopetrán, por decir cualquier cosa, para que les aprueben el proyecto de investigación, para poder recibir financiación. Eh, eso va a significar entonces que los profesores y las profesoras de las escuelas normales eh, necesitarán tener descargas en tiempo y en horario para poder investigar, porque una cosa es lo que uno puede investigar por buena voluntad y porque a uno le gusta, y otra cosa es tener la responsabilidad que responder por algún tipo de producto y por algún tipo de resultado de la investigación que está realizando. En ese sentido, las escuelas normales pueden aprender bastante de lo que hemos aprendido y sabemos hacer en las universidades, pero de otra parte está también que las escuelas normales, por la relación que tienen con el contexto, tienen mayor claridad de cuáles son las necesidades educativas sobre las que hay que investigar. Entonces, eso también va a llevar a transformar el sentido de la investigación que hacemos en las universidades. Eh, ahí yo, si la pregunta es, ¿qué nos espera? Lo que nos espera es un replanteamiento de todo lo que tenemos, incluso por drástico que parezca con respecto a las universidades, a las facultades de educación, revisar si los programas, por ejemplo, de formación que tenemos son los programas de formación que podemos tener. Yo dejo por ahí, Tomás. Muchas gracias, profe. Rector Edwin, Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias al maestro Hincapié, porque la verdad me ha abierto el pensamiento en este diálogo de una manera muy especial, muy bonita. Eh, yo al igual pienso, y es que tanto escuelas normales como facultades de educación a las cuales he pertenecido pues, durante todo mi tiempo de programa, nos hemos centrado a veces en la formación de maestros y eso no está mal, es que tenemos que formar maestros. Pero entonces llega la pregunta ahora en pleno siglo XXI y es formar maestros.
¿para qué? Formar maestros, ¿para quiénes? Formar maestros para transformar qué. Y entonces en esa pregunta del formar maestros para lo que se viene, que es un mundo incierto además, a una velocidad tremenda, vertiginosa, está entonces, es que el maestro no solamente debe de ser aquella persona que domine los conceptos y las teorías de la educación, que es algo que está proponiendo y me parece válido, no solamente válido, hay que hacerlo. El maestro hincapié no solamente es dominar esas metodologías, esas teorías y los conceptos de la educación, sino que es que tenemos que, de ahora en adelante, es pensar, bueno, el mundo para dónde va, cuáles son las habilidades, por ejemplo, que necesita el ser humano de hoy. Y en ese pensar en cuáles son las habilidades que necesita el ser humano de hoy, pues se nos sale de todas maneras del pensar en ese campo solamente de la didáctica, de la pedagogía, y eso, sino cómo formo eso, porque es que son nuevas habilidades que el mundo nos está exigiendo. Hoy en día, entonces, si nos ponemos a ver, entonces estamos inteligencia artificial, que sepa cómo dar instrucciones a un equipo X o Y, para entonces, ¿cómo estamos formando hacia allá? Entonces, el maestro, y así no sea el maestro, porque usted ya lo narró, y es toda una verdad, es que el ser maestro no solamente se es maestro dentro de cuatro paredes, dentro de un aula de clase, dentro de una institución educativa, dentro de una universidad. Se es maestro en muchos espacios de la sociedad. De hecho, el objetivo dentro de mi ahí humilde modo de pensar, deberíamos de ser maestros en cada cosa que hagamos. Si hago un puente como ingeniero, debo de ser maestro en eso. Si hago una obra de arte, por eso se llaman los maestros, los maestros. Debe ser maestro en muchos asuntos. Entonces, el maestro no se debe, la formación del maestro, desde luego, no se debe de reducir a un aula de clase. Y esto invita, desde luego, a pensarnos entonces en una sociedad que está reinventándose y va a unos pasos acelerados. Y entonces, así sea para formar el maestro de aula, ese maestro de aula, ¿a qué seres humanos va a formar que no van a ser maestros de aula? Entonces, ese maestro de aula, si yo vaya a formar maestros de aula como en la escuela normal, que está profundamente centrada en la formación de maestros, ¿cómo tiene que entender y comprender el contexto ese maestro que no solamente se debe delimitar a esos conocimientos de la didáctica, de la educación, de la pedagogía, del currículo, de todo esto, sino que debe de comprender un montón de asuntos más? Y es allí, desde luego, donde la universidad, con su propio nombre, universo de oportunidades y de conocimiento, nos puede ofrecer. Yo no lo voy a quitar más tiempo porque ya estamos cerrando acá, maestro Tomás y maestro Alexander, pero yo les agradezco mucho por este espacio porque desde luego ha cambiado también mi forma de ser y siempre será un placer compartir con usted y con el maestro Alexander, que siempre nos cambia estas maneras de ver el mundo. Entonces es como ese mi aporte, maestros. Que estén muy bien. Listo. Bueno, ya como para ir dando cierre, por aquí en el chat nos dejan varios saludos de la institución educativa rural El Tombo, institución educativa normal superior del Chocó, por aquí también nos acompañan de Caucasia y nos ubican una pregunta, Lina María González Agudelo eh, pregunta, ¿será que la ley 2481 se convertirá en la oportunidad para esa transformación a fondo de las escuelas normales y el fortalecimiento del movimiento pedagógico en Colombia? Sí, sí, alguno que contestar. Yo creo que Lina nos hace una pregunta muy difícil para otro encuentro. Si se trata de fortalecer el movimiento pedagógico o se trata de relanzar un nuevo movimiento pedagógico. Porque tenemos varias opciones, ¿cierto? Entre ellas es que el movimiento pedagógico ya está agotado y lo que se requiere es un nuevo movimiento pedagógico o tenemos la opción de pensar
hay que continuar el movimiento pedagógico. Pero yo hago la salvedad y es que lo que tenemos enfrente no es realmente algo de continuación, sino de ruptura. Y creo que entre más rápido lo entendamos, más rápido vamos a comenzar a hacer las cosas, ¿cierto? Las tareas nuevas que quedan para la escuela normal y para la universidad, en concreto las facultades de educación, supone volver a repensarlo todo, ¿cierto? Yo no estaría tan seguro si de refundar, continuar, reformar, sino que se trata también de transformar. Ahora Edwin lo decía muy bien, pues si todo lo que conocemos es tan bueno, entonces ¿por qué ha dado tanta lidia de que funcione o porque de plano no funciona? No es que yo sea apocalíptico, ni es que me guste la destrucción y estar tumbando cosas, pero a lo mejor esta es la oportunidad para volver a comenzar. Y volver a comenzar supone un nuevo movimiento pedagógico. Muchas gracias, profe Alex. No sé si el rector Edwin va a complementar. No, pues yo la verdad, muy contento por esa pregunta de Lina, ¿cierto? Lina es. De Lina Sí. porque de esto se trataba Lina, de esto se trataba y es precisamente a través de estos interrogantes, a través de estos cuestionamientos y de esto que ha venido pasando en la educación en Colombia, de que nos pensemos eso, Lina, es de que nos pensemos de que es posible, de que es posible y que nos demos cuenta de que hay otras posibilidades que tenemos que, como dice el doctor Alexander, hacer unas rupturas. No sabremos ya de antemano esto cómo será, pero si queremos cambiarlo, desde luego lo que propone Tomás, lo que propone el maestro Hincapié, lo que propone la Universidad de San Buenaventura, es esto tiene que cambiar desde una reteorización y una reconceptualización de la educación. Y esto tiene que cambiar desde una unión de esfuerzos y de conocimientos que tiene la universidad, pero que tiene también otros formadores de transformadores sociales, como son las escuelas, incluso secundarias, primarias y escuelas normales. Porque a veces entonces solamente creemos en las escuelas primarias, secundarias y normales como los de allá, los que están iniciando, pero que al igual, a la par que otros, y de pronto estamos incluso más viendo el contexto antes de, estamos también cuestionándonos el cómo vamos a transformar esto, y es el mismo interrogante incluso de, venga, es que queremos esto, tenemos que transformarlo, esto no podemos seguir iguales. Lina, mis felicitaciones porque este era el objetivo. El objetivo era llegar a esa pregunta que tú tienes ahora. Es claro, tenemos que llegar a un nuevo movimiento y ya Thomas, incluso con esa e-card que nos envió el maestro Hincapié, ya nos lo dijo también, hay que llegar allá y se llega allá es uniéndonos con esta diversidad de pensamientos que no lo tiene Europa, que no lo tiene ningún país europeo. Colombia es enorme y que si vamos a ver problemas es lo que hay. Y si vamos a una escuela, problemas que hay, y si vamos a la ruralidad, y si vamos a lugares de posconflicto, y si vamos a lugares interculturales, y si vamos a un lugar donde hay presencia de indígenas, y si vamos a un lugar donde hay abandono total del Estado, problemas es lo que hay, problemas que no se han indagado Europa, que no se han indagado, porque no existen esos contextos. Entonces es el momento, Lina, es el momento todos de que nos unamos para que hagamos una reteorización, una reconceptualización y vayamos en común acuerdo de lo que nos propone incluso la Universidad de San Buenaventura, que ahí estoy firme para un nuevo movimiento pedagógico. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fue un espacio muy fructífero, fue muy potente. Quedan más preguntas que respuestas. Bertrand Russell decía que el verdadero maestro no es quien da la respuesta, sino quien genera más preguntas. Y yo creo que este era el objetivo también del conversatorio, dar esa apertura para ese nuevo movimiento pedagógico que se viene proponiendo, que vamos a proponer y que esperamos lograr desarrollar. Ya ahí como anexo en el chat les compartí el link de asistencia, les compartí también el link de la biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, donde pueden encontrar eh, una de las últimas publicaciones del profesor Alexander Hincapié, Inactualidad de la Pedagogía, aportes al campo disciplinar y profesional de la pedagogía en Colombia, donde se abarca también una esfera amplia de esto que se ha discutido
hoy en este conversatorio. Entonces ahí está el link para que lo puedan, digamos, observar. Sin más que agregar, agradecerle al rector y doctor Edwin, al profesor y doctor Alexander Incapié por este espacio tan rico, tan académico, que lleva a la reflexión y que efectivamente nos lleva a generarnos muchas más preguntas. Yo tengo aquí un montón de notas que seguramente lograré empezar a empaparme de todos estos aportes que me han generado y que nos han generado en general a todos los asistentes. Un saludo a las normales que nos estuvieron acompañando. Un saludo también a los estudiantes que nos estuvieron acompañando tanto de la universidad como de las normales y a todos los docentes y comunidad académica en general. Mil gracias. Dale, profe Alex, ¿vas a comentar algo? No, Hasta hasta luego, luego, muchas gracias. gracias. Alex. Chao, que estén bien.